Ongi etorri, Herri Erratiko en Chile. Bienvenidas y bienvenidos todos, amigos y oyentes de esta casa de Herri Erratia. Suena la habitual sintonía de la Sociedad de Estudios Vascos para quien semana tras semana nos sigue con atención, conocerá, como decimos, esta música, esta sintonía, la de Eusko y Kaskuntza. Y hoy podríamos decir aquí de que nos vamos con la música a otra parte para ir de la música al agua, a conocer cómo se gestiona este bien. ¿Qué es el agua? ¿Es simplemente algo que llega hasta nuestros grifos, en nuestros domicilios? ¿Todo el mundo puede tener acceso al agua por igual a nivel mundial? Siendo esto así o no siendo esto así, ¿qué tipo de conferencias mundiales se han realizado? ¿Se analiza cuál es la realidad mundial de este bien escaso? Para hablar de todo ello, para hablar de la gestión del agua, en este programa de Eusko y Kaskuntza tenemos la oportunidad de saludar a dos personas que conocen en diferentes campos, pero muy de cerca esta realidad, la del agua. Como profesor de hidrología de la UPV está con nosotros Iñaki Antigüedad. Iñaki, eskerrik asko eta ongi etorri. Vale, estoy bien, Y tenemos también con nosotros al presidente de Aguas de la Ñarbe, Enrique Noain. Eskerrik asko, gracias a ti también por venir y buenas tardes. Otra vez, buenas tardes. Me vais a permitir que en líneas generales comience con una pregunta muy genérica y que tal vez pues sea la cuadratura del círculo, ¿no? Vais a decir, bueno, este ya viene, ala, con la más difícil, pero en cualquier caso, Enrique May, ¿se puede definir el agua? ¿Es posible decir qué es esto del agua? Luego Bueno, hablaremos de su gestión, pero desde ¿qué el es el punto de agua? vista más inocente, más elemental, de un alumno de SD o de bachiller suele estudiar la definición del agua más por lo que no es que por lo que es. Es curioso que se dice que es inodora, incolora e insípida. Se cantan las esencias que no tiene, que es color y sabor. Bueno, basta decir aquí que no hay que insistir en el carácter absolutamente fundamental del agua para la vida. Cuando las grandes agencias espaciales mundiales, especialmente la NASA, se dirige en busca de vida y a explorar otros astros, no busca oro, ni metales, ni armamento, ni dinero, busca agua. Busca agua porque sabemos todos bien que es la pista de la vida. Y qué decir en nuestra vida cotidiana de lo que significa el agua, absolutamente imprescindible para la salud, para la alimentación, la bebida, el aseo, la higiene, para usos recreativos, deportivos, es absolutamente imprescindible, es un bien básico. Solo su disposición normal y habitual en nuestras sociedades hace olvidar la trascendencia y la importancia de su uso. Se podría decir algo así como que no siendo, por lo tanto, nada lo es todo. Hombre, como decía Enrique, es verdad que la pregunta, aunque tú mismo lo has dicho al principio, no parece fácil y tonta, pero es complicado, ¿no? Yo me acuerdo no hace mucho que leía un experto europeo en temas de agua y que decía una frase que era algo así como que desde el momento en que alguien dijo que el agua era H2O, empezaron los problemas para el agua. Pero yo creo que es verdad, o sea, bueno, es verdad que existen esos problemas, ¿no? Pero esa idea de agua igual a H2O es una idea muy simple, ¿no? Lo mismo de decir agua, lo que viene por el grifo. Entonces, eso es un reduccionismo absurdo que es necesario aclarar si luego vamos a hablar de gestión de agua, porque no es lo mismo hablar de gestión del grifo, o de todas las tuberías que van al grifo, o hablar realmente del mundo del agua, ¿no? Entonces, yo creo que si ahora fuésemos a cualquier cuenca alrededor de Donosti y veremos agua por todas partes, y muchas veces no identificamos el agua del arroyo con el agua del grifo, porque igual ese agua no acaba en el grifo. Entonces tenemos una compartimentación del agua que no tiene nada que ver con aquello que yo creo que todo el mundo, yo creo que desde la catequesis ha aprendido, ¿no? Que el ciclo del agua, el agua de los océanos, las nubes, que hay. Y yo creo que después de eso, desgraciadamente, no ha habido o no hay en la cultura, o más bien yo diría incultura generalizada que tenemos hoy día en esta sociedad del conectas a ITES, ¿no? Que tanto decimos, y sin embargo yo creo que tenemos una visión muy reduccionista del agua, y no es fácil el agua de qué es definirlo en una frase, pero sí hay que hablar, aparte de lo que decía Enrique, ¿no? El agua es vida, pero también es verdad que hay gente que muere ahogada, ¿no? O sea que es todo con medida, con medida. El agua es aseo, el agua es salud, pero también el agua es territorio. El agua es territorio.
El agua es identidad para la gente que ha crecido o se ha desarrollado o vive alrededor de un río, pero un río donde igual sus aguas no acaban nunca en una factura, pero ese es un agua que hay que gestionar también. ¿Y qué es agua dentro de un ciclo? Que no hablo del ciclo ese de la catequesis, sino del ciclo del Urola, del ciclo del Oria, del ciclo del Deva. Es decir, hay que poner nombres propios a la dinámica y al ciclo del agua por cuencas, y hay que la gente tiene que aprender a identificarse con sus ríos, con sus arroyos, y preservarlos, y es ahí donde se está dando un cambio importante, no sé si la práctica, pero sí los textos al menos, de visión del agua, la visión tradicional y la visión, digamos, más actual, ¿no? Y más acorde con lo que realmente es el agua. Sí, efectivamente, creo que ya con estas dos introducciones queda... Me habéis dejado absolutamente obnubilado, ¿no? Digo, en poco tiempo me habéis puesto una serie de elementos sobre la mesa que el programa No hemos dicho todos, no hemos dicho dura todos. aproximadamente 45-50 minutos, pero es que podríamos estar aquí hasta vendas grecas, ¿no? Hablando sin edie. Sí, yo creo que, como decía, ha quedado acotado el asunto, o desacotado felizmente, es decir, después de toda su amplitud, y los dos personas que estamos aquí, probablemente involuntariamente, al menos por mi parte, vamos a especializarnos en exponer cada una de las dos grandes líneas en que ha quedado expuesto el problema. Yo me tengo que ocupar ahora por razones profesionales del agua que va por los tubos, tanto la limpia, que se destina a la bebida y al consumo humano y a los usos agroindustriales, etcétera, como a la recogida luego de las aguas sucias, pero en todo caso el agua que va por tuberías, pero ciertamente, esa no es ese no es el abordaje exclusivo del agua, sino que está todo el otro mundo del agua que va por la naturaleza, que discurre y que está en la naturaleza y que también y tan exclusivamente ha explicado en mi contertulio de hoy. De manera que estamos dos personas con particular sensibilidad cada uno de ellos para ese mundo, el agua de las tuberías y el agua de la naturaleza. En cualquiera de los casos, por ir poco a poco acotando este desacotamiento, valga el palabra, de la realidad del agua, Iñaki, el agua es un bien de mercado. Se puede considerar así porque si vamos a hablar de la gestión del agua, tal vez hablemos de un bien de mercado. ¿O es un derecho que asiste a los más de 6.000 millones de habitantes que tiene la Tierra? Aunque parezca mentira, pero solo muy recientemente el acceso al agua potable ha sido considerado como uno de los derechos humanos. Sí, de la lista oficial famosa, esa que a veces sale de derechos humanos, la vida, el otro, el trabajo y tal, hasta hace muy poco tiempo no estaba considerado como tal el acceso al agua potable. El acceso al agua potable. Eso por un lado. Por otro lado, las cifras yo así en memoria, pero vamos, números gordos, ¿no? En estos momentos debe haber del orden en el mundo, ya que estamos hablando de escala planetaria de 1.500, 2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. No digamos nada ya al saneamiento, al agua potable. Y se estima, y esto es lo grave, se estima que para el 2025 puede llegar esa cantidad a 4.000 millones. Es decir, se está... O sea, caminamos hacia peor. Caminamos hacia peor, pero es que eso nos llevaría a otra discusión que yo creo que de alguna forma tiene que salir también aquí, aunque estemos hablando del agua, ¿no? Yo creo que hay que hablar del agua, pero hay una filosofía. Cuando yo hablo de que el agua es identidad, es territorio, y tú ahora hablas de la palabra, para mí maldita, ¿no? Y lo reconozco, para mí es maldita la del mercado. Y es que si vamos, el agua es un elemento fundamental, lo que hagamos con el agua es un espejo fundamental de lo que hacemos en nombre o a favor del desarrollo sostenible. Son dos elementos, desarrollo sostenible y agua, que tienen que ir relacionados, para bien o para mal. Pero lo digo por una razón, tú te has quedado un poco asustado. ¿Y cómo? Pues vamos a peor. Son datos de Naciones Unidas, que no son datos míos o no sé qué, no, son datos de Naciones Unidas que están ahí, podemos ir a las hemerotecas ahora mismo. Pero, por ejemplo, cuando se hizo la cumbre de Río de Janeiro, la cumbre de la Tierra en el año 1992, hace ya 12 años, y empezó entonces a acotarse, por usar la palabra esa que estamos usando ya, ¿no? Aquello del desarrollo sostenible de una forma más, se empezó a socializar. Cuando ha habido la reunión de Johannesburgo 10 años después, a pesar de que el mercado está por medio, hay una cosa que ha salido clara, y es que el medio ambiente a nivel mundial, y como parte del medio ambiente evidentemente está el agua y las cifras que yo antes he dado, aunque muy generales, el medio ambiente está peor en el 2002 que en el 92, lo cual no deja de ser una paradoja, que cuanto más hablamos, o hablan, o se habla en general, de sostenibilidad, de gestión sostenible, de transporte sostenible, ahora todo es sostenible, vamos a peor. Lo cual quiere decir que aquí
cuando las personas o los organismos asumen determinadas responsabilidades firmando protocolos, esas responsabilidades no llevan acompañadas o no vienen acompañadas de un cambio en la mentalidad, de un cambio en los valores, de un cambio en la concepción de una y mil cosas. Y en el tema del agua, y espero que salga ahora en el debate, por ejemplo, tenemos la Directiva Marco del Agua Europea, que es, digamos, el marco general obligatorio, vinculante a nivel de la Comunidad Europea o de la Unión Europea sobre el tema del agua, y es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Cuando uno ve o lee, mejor dicho, esa directiva, hay cosas que uno entiende que están exigiendo un cambio profundo de mentalidad, de forma de entender y por tanto de gestionar el agua. Y sin embargo hay quien se suma al carro de la directiva Marco, pero sigue haciendo lo mismo que estaba haciendo hasta ahora, diciendo además lo de sostenible o lo de directiva Marco del Agua, ¿no? Entonces, son paradojas, pero yo entiendo que es así. Y el mercado, yo he dicho la palabra maldita y perdóname, el mercado yo creo que es responsable en gran medida de este empeoramiento, no solamente del problema de acceso al agua potable a nivel mundial, sino del medio ambiente. Y cuando hablo a nivel mundial, que nadie piensa que estoy hablando de Asia, de África, sino estoy hablando de Guipúzcoa, Vizcaya, Euskal Herria, no en cuanto al problema de acceso al agua potable, evidentemente, pero sí en cuanto a ese deterioro que se está dando cada día y cada día sigue, deterioro de los ecosistemas hídricos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces imagino que cuando vosotros habéis leído, Enrique o Inés, cualquiera de los dos, un poco el hilo conductor de por dónde íbamos a ir, habréis pensado, bueno, qué pretenciosos son estos que vienen a hablarnos o a pedirnos que hablemos nosotros, mejor dicho, de la gestión del agua, y os ponemos un poco en el sentido de ¿cuáles serían las claves para una gestión sostenible del agua? Bueno, es que casi si respondemos eso, casi tenemos también la solución, ¿no? A semejante problema, no lo sé cómo lo veis, Enrique. Bien, yo quisiera ahora introducir algún elemento de contraste, bueno, sin entrar a entender la palabra mercado como sinónimo de sistema capitalista, etcétera, que yo creo que es a lo que aluden aquí cuando dice, bueno, que están responsables de tanto desequilibrio, de tanta irracionalidad, y de tanta barbaridad como hay en el mundo, ¿verdad? Bueno, al margen de compartir en términos generales una seria crítica a una economía basada sobre el mercado y bajando a un terreno más concretito, más cercano a a la realidad que el oyente vive aquí, no en el sudeste asiático, donde recientemente han padecido, o sea, tanto la catástrofe, bueno, el África subsahariana o en otros lugares del mundo donde clama al cielo la situación social y económica. Pero entrando en nuestra realidad más cercana, tengo que decir que se quiera o no, inevitablemente el agua tiene esa dualidad o esa doble condición de bien natural, muy escaso en algunos sitios, no tanto en nuestro territorio, pero un bien, una materia prima ambiental o un bien ambiental de primerísima importancia y que requiere tanta protección y tanto cuidado, pero tiene también en la otra cara de la moneda un carácter de bien comercial, puesto que se vende y se paga por él. Se paga por su suministro o por el servicio de recogida de las aguas usadas y por su depuración. Y ahí, insisto, nos guste o no, tiene ya la característica de bien económico, tiene una tarifa, tiene unos costes, etcétera. De hecho, la directiva europea, que en principio todos alabamos, se preocupa muy mucho de decir que al agua, por lo menos en los países europeos, en los países desarrollados como el nuestro, los que están en trámite de serlo, se le haga cargar en las tarifas todos sus costes, incluidos, por cierto, los de la defensa del agua en la naturaleza, es decir, preconiza el buen estado ecológico de las masas hídricas, de los ríos, de los embalses, de las aguas costeras, de las aguas de baño, y dice bien, y para hacer eso posible, que se pague por el agua limpia en el grifo todo lo que haya que pagar para hacer eso posible, ¿verdad? Subvenir a esos gastos. Ese no es un discurso que se podría mantener ahora, en este momento, en los países del tercer mundo, el de la recuperación vía tarifas del agua de todos los costes. Bastante hay con darles a estos pobres desgraciados el acceso imprescindible al agua potable y bastante hay con sacar a todo ese tercer mundo de la miseria. Pero en nuestras sociedades estamos hablando otro lenguaje. Precisamente, quizá, paradójicamente, el contrario. El de que hay que asignarle al agua el precio suficiente, la tarifa suficientemente alta, para primero satisfacer adecuadamente los costes de producir esa agua potable, transportarla, llevarla a las casas, recogerla, depurarla y verterla al medio hídrico en buenas condiciones, y de paso y además los otros costes de ocuparse de restaurar las riberas de los ríos y mantener el buen estado ecológico, que es una tarea muy amplia, muy compleja y muy costosa. En cualquier caso, para que se fijen también los oyentes lo complicado que es la gestión del agua, en vuestro caso hablamos de Aguas Blañarbe, Enrique Noin, lleváis tiempo también trabajando en la línea de homogeneizar precios, homogeneizar costes, porque claro,
Luego viene la distribución competencial, ayuntamientos con mancomunidades, por aquí, por allá. Cada individuo prácticamente abona una cuantía distinta por hipotéticamente un mismo servicio. Es decir, es un mundo Sí, pues altamente complicado. aunque sea Lleva tópico tiempo decir, trabajándolo. aunque sea tópico decir eso, me alegro mucho de que me haga usted esa pregunta, pues me alegro mucho de que se haga este comentario, porque ciertamente se acaba de tocar uno de los asuntos que más a mal traer me tienen a mí como responsable técnico y gestor de Aguas de Nieve. Nosotros somos una mancomunidad que agrupa a 10 municipios, que tenemos unas infraestructuras de las que sin ningún triunfalismo ni presunción, porque siempre hay que mejorar cosas, podemos decir una infraestructura de suministro de agua potable moderna, eficaz y, en fin, creo que razonablemente bien gestionada. Estamos como a 100 días de estrenar una depuradora de aguas residuales también muy importante en inversión, en gasto corriente, que por fin nos va a permitir firmar la paz, en fin, por lo menos en lo que respecta a los vertidos de aguas residuales de las tuberías con nuestro mar Cantábrico, que ya iba siendo hora, ¿verdad? Porque llegamos bastante tarde, pero en fin, ya es el momento en que llegamos. Y con ese sistema que tenemos al servicio de los 302.000 habitantes de los 10 municipios, quisiéramos servir a todos y a todos por igual. Y no es del todo posible. No es del todo posible porque nuestra gestión es la que se llama una gestión en alta, es decir, que llega hasta la salida de los depósitos de distribución y a partir de ahí cada ayuntamiento efectúa la distribución. Bueno, pues ahí nos encontramos entre los 10 ayuntamientos con calidades bien diversas de ese servicio, con porcentajes de fugas o de agua no facturada bien diversos, en general tengo que decir que más elevados de lo que debiéramos de tener en una sociedad desarrollada como la nuestra, y en algunos casos con ayuntamientos que recurren a aguas de otras calidades, francamente inferiores, y suministran a una parte de su población agua de calidad añarde, entre comillas, y a otra parte de la población otras aguas de otra calidad, que a veces padecen episodios de turbidez, etcétera, etcétera, y por todo eso se cobran precios, el mismo precio en ese ayuntamiento, y a su vez distintos precios entre los 10. Todo eso, explicado aquí de esta manera tan rápida, porque no podemos entrar en muchos tecnicismos, constituye a mi juicio una irracionalidad y además una injusticia. Y para racionalizar y hacer más justo el sistema, propugnamos y defendemos el que todos los ciudadanos de nuestro ámbito beban agua de la misma calidad, un agua estrictamente controlada, conforme a la normativa europea y española más actual y más vigente, que además es obligada, y satisfagan el mismo precio por ello. En esa batalla estamos y nos falta un último escalón de terminar de persuadir a los municipios y de dar los pasos definitivos para hacer la gestión integral del ciclo hidráulico desde una sola entidad especializada que solo se ocupe del agua y que rinda cuentas con transparencia ante la opinión y ante los usuarios de su gestión. Vamos avanzando y como yo soy optimista, espero que en unos meses podrán llegar las decisiones políticas que permitan, repito, racionalizar, al menos desde este punto de vista de la gestión técnica, el suministro de agua y el saneamiento y la depuración de nuestras aguas residuales. Bueno, yo creo que, por un lado, como decías tú, Urco, el problema de la gestión del agua es complejo. Y lo hemos dicho desde el principio cuando hemos buscado una propia definición para el agua, es complejo. Ahora bien, el hecho de que sea complejo, lo único que significa es que hay que dar muchas vueltas a las cosas antes de ponerlas en práctica. Y esto implica que hay que hacer debates amplios sobre el agua. Y yo, que me considero una persona que por lo menos el tema del agua trato de hacer seguimiento de lo que pasa a nivel europeo y sobre todo a nivel de Euskal Herria, no hay debates. O sea, lo que hoy estamos haciendo aquí es de agradecer a Euskal Herria, creo que es una cosa anecdótica, no hay debates. Tanto Enrique como yo formamos parte del Consejo Vasco del Agua, que es un organismo, digamos, consultor en cierta manera del gobierno vasco en temas de agua, y bueno, allí incluso nos reunimos excesivamente poco y se debate poco. O sea, quiere decir que el tema de que sea complejo lo que obligaría, y es que en otros países de Europa, en otros estados, se está dando ese debate, a nivel de todo, científico, técnico, económico, pero a nivel público. Porque estamos hablando de algo, el agua, que es algo propio, estratégico, para todas las personas, prácticamente a todas las horas del día. En ese sentido, y oyéndole a Enrique, usamos frases o palabras iguales, pero en contextos muy diferentes. Por eso yo creo que aunque tengamos aquí una hora para hablar, a la gente le pueden quedar mil dudas. Y dice, bueno, si parece que dicen lo mismo. Y no, yo no estoy de acuerdo usando expresiones similares a las de Enrique en algunas de las apreciaciones. Porque, primero, el agua es un elemento fundamental para la vida, sea el tipo de vida que sea, para el desarrollo es estratégico. Y no tiene sustituto. Quiero esto decir que para mí, desde esa apreciación, el agua, y yo diría otras cosas como la energía y el aire y tal, pero bueno, estamos con el agua y con el agua me quedo, tiene que ser de una gestión,
aparte de transparente y participativa, que se dice fácil, pero que luego no es así. No digo tanto lo de transparente, que podríamos discutir los casos, como lo de participativa, pero tiene que ser una gestión eminentemente desde lo público y para lo público. Decía Enrique que el agua es un bien económico. Digo, perdón, el agua es un bien común, es un bien común. Otra cosa, y en eso sí estoy de acuerdo, pero probablemente en las expresiones solamente, el hecho de que sea un bien común no quiere decir que sea un bien que cualquiera pueda apropiarse de cualquier manera. En ese sentido, yo defiendo la economía del agua. Es decir, el agua hay que gestionarla como un recurso que solemos decir, aunque es otra discusión, lo de es escaso, pero es estratégico, entonces hay que cuidarlo, más bien cuando estamos en la antesala de un cambio global que nadie sabe cómo van a ser los veranos que vienen, los inviernos que vienen. Bien común, bien estratégico. Sí, pero bien común. Económico, Iñaki, perdona que te interrumpa, Sí. por poner otro tema más sobre la mesa, porque en su día, y cae cerca de estos lares, ¿no? Es un caso, no sé si decir paradójico, por algún motivo, por ejemplo, San Sebastián adquirió la zona de Articuta, que es donde seguramente más llueve en todo este entorno, donde más agua se puede crear, o en definitiva donde el embalse de mejor manera se puede llenar. Digo yo que siendo aquello territorio también del entorno navarro, pues con alguna razón, ¿no? San Sebastián dijo, bueno, a ver si podemos que esto sea término municipal de San Sebastián. Y lo consiguieron. Sí, bueno, pero yo creo que ahí hay otro debate sobre el tema. En este ejemplo yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Una, un poco lo que puede ser el papel municipal, que era otro de los temas que estaba en el debate ahí, ¿no? Entre la lista probable. Y luego otro tema que es también que podría salir aquí, porque cada vez se habla más de las mayores exigencias de calidad del agua potable, ¿no? Lo cual yo creo que sí, pero. Entonces, perdona, yo volviendo un poco a lo de antes, lo de bien económico, ¿no? Yo diría, no, es un bien común, un bien público. Otra cosa es que hay que gestionarlo adecuadamente, y la gestión implica, en una manera importante, es una gestión económica, y yo creo que al agua hay que ponerle un precio. Pero ahora bien, cuando decía Enrique lo de que la directiva marco del agua, esta a la que yo antes también hacía alusión, que es un poco el paraguas europeo de la normativa general del agua, es verdad que su artículo 9 habla de algo que a muchos les gusta mucho la frase, porque dice recuperación total de costes del servicio de agua por parte del usuario, que viene a decir, no, que tú quieres depuradoras, que tú quieres esto, que tú quieres un agua de calidad, la pagas. Y dicho así, dices, hombre, hasta ahora yo estoy pagando mi agua, no me la ha pagado el rey. El rey no me ha pagado a mí ninguna obra en el caso de Bilbao Vizcaya, el Parzuergo, el consorcio de Bilbao Vizcaya. El rey. Otra cosa es que haya venido vía presupuestos, pero yo como contribuyente, que ahora hay que llegar a una situación en la que quien quien usa el agua lo pague. Pues bien, ese es un debate, pero es un debate que está ahí abierto. La directiva marco, y me la ha traído, pues hace falta leer el artículo correspondiente, no especifica cómo, por medio de qué herramientas se tiene que producir esa recuperación total de coste. Y de hecho es que los países europeos cada uno se lo monta a su manera. Es suficientemente prudente la directiva como para dejar en manos de cada Estado o de cada régimen autonómico cómo se materializa. Es decir, que no especifica exactamente cómo se tiene que dar esa recuperación total de costes. Y además, recuerdo que es el artículo 9. Antes de eso hay otros muchos artículos. Y hay mucha gente que se le olvida porque tiene un interés en ir al aspecto económico. Y queramos o no, la palabra mercado a mí me sigue pareciendo maldita. Yo creo que el mercado es el culpable de la situación que hay y no nunca la solución. El mercado hoy por hoy, estoy hablando del mercado existente, y el mercado existente no olvidemos que estamos, y no es algo tampoco que sea una apreciación mía, sino que todo el mundo lo reconoce, estamos en una época de neoliberalización. Hoy en día hay una degradación de todo lo que es público, acusándolo de que es inepto, de que es ineficaz y de que es mejor las gestiones privadas. Eso nos lo dicen todos los días desde cualquier órgano de gobierno en este país. Hay una degradación de lo público y diría de lo local. Y de eso se dice, no, los ayuntamientos, los pobres, no, vamos a ir a estructuras grandes y tal. Y yo tengo mi miedo, y así lo manifiesto cuando hablo del tema, tengo mi miedo de que muchas veces con asociaciones o organismos públicos pero de derecho privado se tenga más pies y más manos y sobre todo la cabeza en la posibilidad de un mercado del agua y de una privatización de servicios, cosa que no hay que mirar más que alrededor nuestro, donde vemos que si hace años se hablaba de las 7 hermanas en el tema petrolífero, hoy son no sé cuántas más. Hoy existen las 7 hermanas en el tema del negocio del agua, es decir, que no es una ocurrencia mía el peligro que hay de eso. La economía produce bienes, es verdad, pero produce también males.
males. Y cuando hemos hablado de usuarios, y acabo con esto, cuando hablamos de usuarios, a mí una cosa que me fastidia mucho, cuando se habla por parte de los consorcios, aunque hay diferencias, pero en general, que hay que ir a grandes estructuras para garantizar mejor los servicios, buscar el precio justo, etcétera, etcétera, del agua. Y dices, mira, dos cosas, cuando la directiva habla de precio justo, de recuperación de costes, algunos entendemos que lo que está diciendo, y podemos leer los capítulos o los apartados correspondientes, es que al agua hay que ponerle un precio que garantice la fiabilidad y calidad del servicio, pero que esté dirigido, que sea una herramienta de gestión de la demanda. Es decir, se pone un precio para que la gente no entre en el despilfarro de un recurso que estamos considerando como escaso y que tenga una clara orientación social. Es decir, que antes decíamos que es un derecho humano el acceso al agua potable y a nadie, aunque no tenga dinero, se le puede negar. Pero eso es un debate que tiene muchas patas. Y lo que me fastidia, aquí ahora sí que acabo, es que a veces cuando se dice, ¿quiénes son los usuarios? Pues cuando uno va a la normativa, por ejemplo, la Ley Vasca del Agua, que ahora está siguiendo su camino institucional, Sí, aquí, su camino reglamentario y tal, ¿no? Hay podría cuando aprobar, se habla, sí, espero que tengamos tiempo, cuando se habla de usuario, a uno le da la impresión de que usuarios son quien tiene saltos hidroeléctricos o las empresas abastecedoras. Y perdón, los usuarios somos todos, ¿eh? Todos estamos aquí, somos usuarios de agua. Y ese camino de que el nombre del mercado es mejor, sí, gestión pública, pero hacia la privatización, se diga con unas palabras o con otras, al final lo que hay es un paso de yo, como usuario, con derechos ciudadanos, pasar a ser un no usuario, sino alguien que tiene derechos como consumidor. Y yo quiero mis derechos como ciudadanos en la política del agua y no como consumidor, que es muy diferente. Consumidor y ciudadano. Ciudadano me hace partícipe, o debería hacer partícipe en todo el debate profundo y serio del tema del agua. Perdona, Enrique, No, por eso. porque... Administración pública, desde luego, del Sí, agua, sí, yo la defiendo... lo ha dejado claro. Sí, Aunque, sí. quien no esté del todo de acuerdo contigo puede ser bueno, pero No, bien, mirando a bien. instancias públicas luego se ve como alguien se acomoda, ¿no? En lo funcionarial Pero eso porque no se funciona bien. y tal vez en el Lo mercado público privado, no funciona bien. en el mercado privado, no sé si por la competitividad o por qué, tal vez se pueda gestionar mejor, ¿no? No lo sé. No hay Yo como argumento competitividad, contrario. en el mercado del agua no hay competitividad, aunque aparece como libre de competencia, en realidad son muy pocas las empresas y funciona como monopolio los países en los que se ha llegado a la privatización del servicio. Enrique. Bueno, bien, todo esto es muy interesante, aunque a mí me inquieta una cosa, y es que Iñaki se dispara, efectivamente me refiero, pues bueno, contra muchos sitios del mercado y la privatización, Y la y nos palabra maldita. introduce unas inquietudes que me parecen muy legítimas y que a escala planetaria, a escala europea o estatal, pues puede tener su motivo de debate y lo tienen sin duda. Pero bueno, yo estaba hablando antes del mercado y del precio de la tarifa, hablándole al oyente también, porque a veces, claro, tanto preocuparnos de las ballenas y del agujero de ozono, no nos ocupamos de lo que pasa aquí al lado. Entonces, yo quiero también introducir en todo momento el estado de la cuestión, y además así me lo ha preguntado nuestro anfitrión de hoy, el estado de la cuestión en nuestro entorno. Y ahí, bueno, pues tengo que hacer algunas puntualizaciones. La primera, el modelo de gestión que yo defiendo es, por suerte, aquel en el que estoy ahora. Bien, es verdad que se puede decir, hombre, ¿qué vas a hacer? Pues defender aquello en lo que trabajas. No, pues coincide muy felizmente que estoy llevando a cabo, en fin, naturalmente conozco a mucha gente y a las órdenes de los responsables políticos que nos mandan, pues un modelo de gestión que defiendo y que me convence y que es público. O sea que, bueno, yo no sé los miedos que tendrá Iñaki a que se privatice el consorcio de Bilbao, o no sé a quién se refiere, pero bueno, aquí en el entorno en el que hablamos, en Donostia, en San Sebastián y en los 9 municipios que nos gobiernan, y en todo el país, en todo el territorio de Guipúzcoa, pues estamos presentes en gestión públicos, de vocación pública, de naturaleza pública. Y que lo que estamos intentando, y yo me atrevo a decir con modestia, sin levantar mucho la voz, que con algún éxito, es llevar a ámbitos públicos, de empresas públicas y de mancomunidades e instituciones públicas, eficacia y eficiencia propias de la empresa privada, o que nos han vendido durante mucho tiempo que eran las de la empresa privada. Yo sí creo que se puede gestionar bien desde lo público, y ese es mi afán, y en ello estamos. Luego me extraña que, en fin, se pongan algunos peros a lo de la calidad definida, la calidad del agua potable, definida por la normativa europea, que luego se convierte en normativa española, estatal. Bueno, pues que se nos digan qué peros son, pero desde luego, si a mi discurso de que creo que se están dando en nuestros municipios, en algunos de ellos, aguas de peor calidad, hay alguna objeción, yo quisiera saber cuál es en concreto, a la idea de que todos tengamos agua, no solo de igual calidad, sino de la mejor calidad posible, ¿eh?
Y luego, en fin, en cuanto a que la tarifa, pues me ha parecido también apreciar alguna reticencia a que, bueno, pues con la excusa que la directiva dice que hay que recuperar íntegramente los costes, aquí lo que se quiere es depredar, y no, vamos a ver, aquí lo que se quiere es estrictamente obtener de la tarifa de agua los costes necesarios para que el sistema proporcione agua de calidad, con garantía, depuremos adecuada y suficientemente y no deterioremos el medio hídrico al verter el agua residual, y ni una peseta más y tampoco una peseta menos, y eso exige ciertamente transparencia y debate para explicarle al ciudadano por qué se le está cobrando y cuánto, y como hasta ahora se ha dicho también como que bueno, que ya se ha venido pagando el agua, como dicen, nadie nos la ha regalado, no nos la ha regalado el rey, hemos satisfecho sus costes. Bueno, no es cierto, se ha estado pagando y todavía se sigue pagando en las tarifas en baja menos de lo que se debe. Y el rey ha pagado cosas que, por ejemplo, la enorme ampliación de la depuradora de Galindo se declaró de interés general y la ha pagado el Estado. Y otros, ¿Pero de dónde saca el Estado los fondos? hombre, naturalmente, de los impuestos, porque ya... Los militares no pagarán, es decir, sale de los No, los contribuyentes. militares pagarán sus impuestos como todo el mundo. Pero No sé qué piensan en este debate. No, es Claro, un ejemplo. claro que sale de los impuestos porque no puede salir de otro sitio, pero no estaba saliendo de los consumidores de agua. Y esa es la diferencia. Y ahora la Directiva Europea dice, no, el que consuma agua, que satisfaga los costes del agua, que no pague igual la depuradora del Galindo, un señor que consume mucho, llena la piscina y le llega al jardín, que otro que vive en su casita y que, bueno, pues nada, no hace más que beber 3 litros y cocinar unas pasalgas modestas. Dice, no, el que más consuma, y efectivamente utilizando también el precio, y estamos de acuerdo, como un elemento de gestión de la demanda, de disuasión del despilfarro, ese que pague bien. Y hasta ahora no ha sido así, porque muchas obras, por ejemplo, ese que acabo de citar en Vizcaya, pero en nuestro caso, el emisario submarino de Montpás, otro tubo muy grande que se llama emisario terrestre, y la depuradora de Loyola, a la que venturosa y felizmente le quedan ya 100 días para más o menos estrenarla, todo eso viene sufragado por el Estado. Que por cierto, lo saca de los impuestos de todos, menos de los ciudadanos vascos, porque merced al concierto económico, resulta que esa depuradora tiene dinero, pues de los gallegos, de los catalanes, de los andaluces y por cierto también de los suecos y de los alemanes, porque el 80% se ha obtenido de fondos de cohesión. De manera que claro que el agua ha venido estando, digamos, subvencionada, porque para construir todas estas grandes infraestructuras imprescindibles para respetar el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, no se ha apelado a la tarifa únicamente, sino a otras fuentes de financiación, y la Directiva Europea lo que ahora está diciendo, señores, déjense ya de subvenciones y que el que compra un metro cúbico de agua pague lo que de verdad cuesta el metro cúbico de agua y todo lo que lleva alrededor de bombeo, infraestructuras, amortización de instalaciones, etcétera. Y ciertamente el que más consuma, que más pague, y que las tarifas tengan ese elemento de disuasión del despilfarro, asunto en el que estamos completamente de acuerdo. Al menos en esto último hay sintonía, No, ¿no? no, yo evidentemente cuando... Disuasión del despilfarro por parte Sí, pero yo creo que de hay... un coste, o mejor dicho, de un cobro por el uso Sí, del pero agua. ahí ocurre, es decir, mira, yo formo parte pues con otras personas a nivel del Estado, incluso ahora mismo a nivel europeo, de algo que se llama un poco la nueva cultura del agua, ¿no? La nueva cultura del agua que va bastante en sintonía con lo que es la directiva marco del agua, es decir, que implica una visión diferente, un cambio sustancial importante respecto a lo que ha sido la visión, que sigue siendo todavía visión tradicional del agua, ¿no? Y en ese sentido se habla de que lo que dice la directiva de recuperación de costes es algo positivo desde un punto de vista de lo que se suele llamar, aunque pueda parecer un poco hortero, aquello de la nueva racionalidad económica. Es decir, hay que hablar de economía del agua, de una nueva economía del agua, pero con unos objetivos muy claros, que es los que marca la directiva marco, que es los de preservación de los ecosistemas hídricos, preservación de los territorios, que son los que en última instancia garantizan la calidad de agua. Y eso tiene que ver con lo que antes comentaba de Articucha, etcétera, que luego sí quisiera, si hay tiempo, decir una cuestión. Sí, que yo con eso estoy de acuerdo. Pero la directiva claramente relaciona la recuperación total de costes con como una medida importante y necesaria, lo mismo que lo del precio, las tarifas, el canon, se utiliza la expresión que se utilice, como una medida de gestión de la demanda. Cuando uno ve muchos textos, y por ejemplo ahora tengo en mente la ley vasca del agua que antes mencionábamos, aparece lo del canon 1000 veces, y de eso se discutió bastante en el Consejo del Agua. Pero yo creo que si vamos a las actas de esas reuniones, el concepto de gestión de la demanda no se comentó apenas, y la propia ley sale 2 o 3 veces, pero no está en el índice. Es decir, algunos consideramos que la gestión de la demanda es clave,
estemos hablando de agua, estemos hablando de energía, estemos hablando del transporte, y claro, cuando dices, no, que sí, que está aquí, dices, pero es que no me fío, aquí hay una cuestión de confianza o no, tanto en los textos como en que tiene la responsabilidad política de llevar esos textos a la práctica. Por tanto, yo estoy de acuerdo en lo que hasta ahora ha sido pago vía, digamos, impuestos o vía presupuestos y tal, que ahora se diga en esto y quizá en otras cosas. No, no, vamos a ver, si tú quieres agua, y bueno, la quieres porque la necesitas, pero tú vas a tener un precio, tienes que ser conscientes de lo que eso significa. Y eso tiene un precio justo, pero a lo que voy, y en eso sí que no me bajo del burro, perdón por la expresión, es que lo que no puede ser es que cuando hablamos de economía del agua, sea una economía basada en los valores de la economía actual. Es decir, la economía tiene mil interpretaciones, como el tren y la energía eólica. Vosotros mejor que nadie sabéis que cuando el señor consejero presentando, al hilo de todo esto, aquel impuesto relacionado con el medio ambiente, etcétera, bueno, pues lo expuso, lo hizo público hace muy poquito, hace pocos meses, también algún que otro revuelo se generó. Como que la gente decía, bueno, pero si yo ya estoy pagando o estoy pagando el agua, esto vosotros también os coincidís en que quien más gasta, más tiene que pagar, y que tenéis que debatir más en ese Consejo Vasco del Agua, ¿cómo lo analizáis? ¿Cómo lo Sí, observáis? vamos a ver, por un lado, antes de entrar en lo del canon que establece el proyecto de ley del agua del País Vasco, Ujú. en cuanto a la tarifa, me parece una decisión típicamente política, y para eso están nuestros representantes, y creo que tienen que tomar esa decisión los políticos. Por ejemplo, en nuestra mancomunidad, yo tengo muy claro que mi obligación es exponerles las alternativas, que ahora diré muy rápidamente en esta materia de precio disuasivo cuáles podrían ser, y precio disuasorio del despilfarro, y son ellos los que tienen que tomar la decisión, de manera que yo no daré aquí más que una opinión, en fin, pues bueno, basada en la experiencia de lo que ven los sitios metros. Por ejemplo, podemos decidir que todos los metros cúbicos cuesten lo mismo, todos a tantas pesetas. Al fin y al cabo, fabricar un metro cúbico de agua potable cuesta lo que cuesta, se sabe, se puede explicar públicamente, de una forma transparente, puede dar una cotización democrática, conoce los números, y vale, pues ahora vamos a cobrar todos los metros cúbicos, vamos a decir algo, pues a 1 euro, por ejemplo. Ojalá tuvieran ese precio, porque está más bajo y va a haber lo que subir en estos próximos años. Bueno, puede haber una decisión política, y a mi juicio debe haberla, que diga, no señor, queremos impedir que la gente despilfarre el agua, y queremos que un señor que deja los grifos abiertos, que descarga los sistemas del inodoro cuando no debe, que tiene un jardín indebidamente plantado porque en un territorio seco, no es en nuestro caso, pero sí en otros muchos, pues pone una pradera de césped inglés que no viene aquí a cuento, cuando aquí tendría que haber una jardinería mucho más adecuada al medio. Ese señor que va a consumir muchísimo y que va a exigir que el sistema público tenga unos embalses y unas potabilizadoras enormes, etcétera, ese nada de que pague todos los metros cúbicos al mismo precio, sino pues los primeros 45 del trimestre a ese euro, pero los siguientes entre el 45 y el 90 a 2 euros, por ejemplo. Bueno, ese tipo de decisiones, que las tarifas, por ejemplo, sean progresivas conforme el consumo aumenta o no, son decisiones típicamente políticas que a mi juicio tienen que tomar los responsables políticos, y ojalá fuera ciertamente después de más amplios y más numerosos debates que tendríamos que tener, y hay coincido con Iñaki, sobre el agua, sobre la energía, sobre las carreteras, sobre el ferrocarril, sobre nuestros modos y modelos de desarrollo. Y en cuanto al canon la verdad es que eso que acabo de De decir, desarrollo, pues sí, está muy ligado, pero ¿no? eso de la tarifa por velocidad puede entrar en contradicción con una lógica, es así, puramente mercantil, y es que cuando uno va a la ferretería y compra 5 tornillos, no paga lo mismo por cada tornillo que si compra 500 o 5.000. Hay algunos costes fijos de llevarle el agua al señor de la piscina y el jardín indebido, que son los mismos que el de llevarlo al señor que es muy prudente en su consumo. Desde un punto de vista estrictamente mercantil, empresarial, pues habría que hacerle igual descuento al que compra más agua, porque los costes fijos se reparten entre más metros cúbicos. Bueno, puede haber todas las discusiones a ese respecto, y yo creo que ciertamente nuestros representantes públicos y políticos tienen que tomar esas decisiones. Y en cuanto al canon establecido en la ley del agua, a mí en principio no me parece del todo mal que, al hilo de todo esto que dice la directiva europea, se establezca un canon, cuidando muy bien su cuantía, aclarándonos muy bien qué se va a hacer con él, porque ciertamente todos los señores tienen que estar al servicio de una determinada política medioambiental y del medio hídrico, que por lo menos tiene que ser conocida. Luego vamos a ver si además la apoyamos o es la que quiere la mayoría, pero bien, de momento que la conozcamos. Y lo que sí me parece mal de ese canon es que fuera con carácter generalizado e indiscriminado, porque algunas entidades, no la nuestra, pero alguna hermana de las nuestras, pero hermana pública, no de esas 7 hermanas que le horrorizan a Iñaki, y probablemente con razón, alguna hermana pública, que es decir, otra entidad de gestión cercana a nuestra,
se oponía frontal y absolutamente a este canon, diciendo que ellos ya han hecho el esfuerzo de construir su depuradora, su presa, su potabilizadora, que han puesto ya tarifas altas a sus ciudadanos, a sus consumidores, para que eso fuera posible, y que ahora resulta que a todos por igual se nos pone un canon en el metro cúbico, precisamente para hacer las infraestructuras que faltan en entidades o en territorios o en ámbitos donde la tarifa está muy baja y no han hecho los deberes, no se han puesto las pilas y no han construido esas infraestructuras. Ciertamente, si lo que se trata es de sacar algo de renta de los que más han pagado durante estos años pasados y más han espabilado para dárselo a los ayuntamientos o entidades o consorcios que más perezosos han estado, no suena muy justo. Yo creo que debe haber algún trasvase de renta de ese tipo entre los territorios y dentro de cada territorio, pero hay que matizarlo a mi juicio. Esta es una opinión también estrictamente profesional. Creo que el canon tenía que ser variable en función de alguna fórmula, no muy complicada, pero una fórmula que tenga en cuenta qué nivel tarifario hay en cada sitio, donde esté más alto, donde ya se le haya exigido al ciudadano esa recuperación de costes para amortizar las instalaciones y construir y mantener bien las plantas, etcétera, a ese no pedirle el mismo canon por metro cúbico, que allí donde el agua ha estado poco menos que regalada o a un precio pues simbólico, ridículo, y donde no ha hecho el ayuntamiento o la entidad o la diputación o quien sea el esfuerzo que tocaba hacer. Os agradezco de una manera especial hoy el hecho de que estemos hablando. No sé si decir en tan poco tiempo, son algo más de 40 minutos los que llevamos hablando, pero en el tiempo que llevemos de tantas cosas, porque hablar de más en el mismo tiempo es prácticamente imposible. Pero yo sí diría algo más de concreción, ¿no? En esta recta final de los minutos que nos quedan. Pero cualquier cosa, aquí os voy lanzando una serie de cuestiones y luego ya sabéis por dónde queráis. No, está la ley del agua vasca, esta ley de la que estamos hablando y de ese canon medioambiental, si se puede entender así. Estaría también por poner distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, no hemos comentado nada del plan hidrológico nacional y de todo lo que ha supuesto, si realmente se puede hacer así o no, en un planeta en el que 3/4 partes son agua, no se puede hoy en día, no lo sé, en lugar de trasvasar por lo que supone y por el coste que tiene desalar, pongo otro elemento más, ¿no? Sobre la mesa. Mencionábamos antes a Articulta, el hecho de que, por ejemplo, en Navacerrada, estando donde está, o en Donostia y Pontevedra como ciudades, sea donde más llueve, las hace más ricas. No sé, os lanzo todo esto y ya en estos pocos minutos pues vamos acabando por donde buenamente podáis. Yo solo contestar la mitad de las preguntas que has hecho en 9 meses a mis alumnos. Digo por una referencia, ¿no? Vale, de acuerdo. La ley de agua, lo fundamental, es digamos, la transposición a la comunidad autónoma de la Directiva Marco del Agua, en buena parte. Luego tiene el tema del canon, que es el que hemos estado hablando, que yo creo que tanto Enrique como yo hacíamos referencia al canon de esta ley, ¿no? Hay una cosa que decía Enrique, y no estoy de acuerdo, y es que, ya, él lo decía, bueno, yo lo voy a decir con otras palabras, ¿no? Pero a mí hay algo que me cabrea, ¿no? Y es que muchas veces cuando alguien desde la administración dice hay que hacer esto, y este es el problema, esta es la solución. O sea, parece que cada problema o cada situación a resolver solo tiene una solución y es la que da la administración. Entonces, aquí en la ley vasca, el tema del canon se dice, esto va a ser el canon, y para todos y tal y cual. Y, perdón, el canon se puede interpretar de 6 millones de formas diferentes. Y entonces vamos a abrir un debate de cuál es la forma, cuáles son los criterios de canon, si va a haber o no excepciones, cómo, etcétera, pero no. Eso se pone y eso es lo que se entiende por participación ciudadana en este país, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de, aquí hay gente que coge frases al aire y ya hace con ellas la Biblia, ¿no? El que contamina paga. Y dices, a mí esa frase nunca me ha dicho nada, porque se puede entender de mil maneras, y una es decir, yo como yo soy aristócrata, puedo contaminar, ya pago, y además me sale más barato pagar que hacer yo el proceso. Entonces, tú dices, quien contamina paga, sí, pero, y deja de contaminar, le obligas a que deje de contaminar, o está el pagar por no contaminar, o está el no sé qué, y hay ejemplos concretos que podríamos poner para vestir las diferentes interpretaciones que tienen esas frases tan que parece que, hostia, tú, ¿qué ha dicho este? Es la solución. No, eso tiene 1001 interpretaciones. Decir que el canon es un impuesto ecológico para resolver el problema y tal, pues dices que a mí no me dice nada hasta que no hablemos de cosas concretas y tal, ¿no? Y hay que pensar que lo de la recuperación de costes, que es a lo que va asociado el tema del canon, fundamentalmente es diferente si lo analizamos en el País Vasco, o por lo menos en Vizcaya y Guipúzcoa, que en Álava y en Navarra, donde hay regadío. Porque el regadío, y a nivel del Estado estamos hablando de un 80%, 85% del agua se consume en regadío, con grandes obras como las que están en el Plan Hidrológico Nacional, que dices tú, aunque ya el trasvase parece ser que en estos momentos está en stand-by, ¿no? Pero todas esas obras se han pagado desde lo público,
desde lo público. Y ahí tiene mucho más sentido lo de la recuperación de costes, que el agricultor quiere estar... Págate tú eso, porque eso es un uso del agua que va a incrementar la plusvalía o va a incrementar el valor añadido de algo que estás haciendo. Entonces, no es lo mismo que la persona que tiene el agua en su casa, lo cual, insisto, hay que ponerle un precio, pero un precio social, de tarifas progresivas, pero todo eso hay que debatirlo, una frase así no basta. Y una cuestión que sí que quería comentar. Antes aquí yo he hablado de la calidad de agua, que muchas veces decía, hay que asegurar una calidad del agua exquisita. Y es lo mismo, dices, sí, pero a mí eso no me dice nada. No me dice nada porque evidentemente yo no sé por qué a la gente se le dé un agua de mala calidad, pero hoy en día hay una tendencia en Europa de ir bajando los límites de las concentraciones y tal, lo cual está obligando a que las empresas suministradoras cada vez se alejen más de la posibilidad de que ayuntamientos pequeños o pequeños entes puedan tener la tecnología suficiente como para hacer frente. Y luego dices tú, y ahora yo le lanzo el reto a la gente que nos está oyendo, ¿no?, que tiene la paciencia esta. ¿Cuántos litros por persona y día consumimos en un domicilio? Puede estar alrededor de 130, 140, 150 litros, que cada uno haga sus cuentas, mire su factura. Puede estar por ahí, en casa digo, ¿eh? ¿Cuánta de ese agua es de beber? ¿Cuánta de ese agua es de beber? Porque yo entiendo que el agua de boca debe ser un agua sagrada. Pero el agua de que va a empujar la mierda, nunca mejor dicho, en la comuna, en el váter, o el agua de fregar, con lo cual dice, hombre, es que estamos pagando por un agua que no cumple la función de potabilidad porque no es la que yo bebo. Más bien cuando el mercado nos lleva a que hagamos la papilla de los niños con agua de botella, por si acaso. Y en ese sentido hay también un cambio de estrategia. Y ahí voy a lo que varias veces he mencionado que decías tú de Articucha. El agua en la naturaleza, cuando la naturaleza se mantiene virgen, o cerca de la virginidad, es un agua de calidad. Es un agua de calidad. El problema de todas las contaminaciones que lleva asociada al agua son contaminaciones de productos antrópicos, de organoclorados, de lo otro. Hoy en día hay países en Europa que se están planteando gastar menos en potabilizar el agua a unos niveles, no sé qué, y invertir, no ese dinero porque lo sale más barato, invertir voluntad política en que aquellas zonas de captación, aquellos territorios donde se capta el agua, asegurar que esos territorios se mantienen en condiciones de naturaleza, de funciones de naturaleza, que los ríos de esas zonas, los montes, tal, se mantienen, vamos a decir, vírgenes, porque entonces ya el agua viene con una calidad mucho mejor desde los orígenes y por tanto tenemos que invertir menos vamos a decir, potabilizar. Es decir, que ese es un debate que está ahí. Y cuando hablamos de integralidad del ciclo del agua, que los consorcios les gusta mucho hablar de ciclo integral para decir que ahora la misma factura va a abastecimiento y saneamiento, la integralidad del ciclo del agua, y vuelvo a la catequesis, la integralidad del ciclo del agua, y vamos a la directiva Marco, toda la directiva Marco dice que el objetivo ya no es tanto, o no es solo la calidad del agua de boca, es la calidad del agua de los sistemas, de los ecosistemas. Hay que mantener la calidad de los ríos y evidentemente no conozco ni un solo consorcio que se preocupe de inundaciones o que se preocupe de conservar las riberas de los ríos en aquellos ríos que no terminan en los embalses de su red de gestión. Entonces, la gestión del agua que hacen los consorcios, sea buena, mejor, mala o peor, es parte de esa gestión del agua que hoy por hoy no se sabe quién hace en este país. Bueno, son muchos los temas que venimos tocando, Enrique. Tenemos muy poquito tiempo. Bueno, todo telegráficamente. Los consorcios, por lo menos el mío, no se ocupa de la calidad del agua en el río. Bueno, sí se ocupa porque quien ha saneado el río Urumea o el río Yazun, bueno, pues los ayuntamientos, la Diputación y la Mancomunidad de Aguas del Añarre, construyendo un sistema de saneamiento muy costosos y muy complejos. Pero naturalmente que no somos los responsables de luego cómo están las riberas, o si el urbanismo abusa y se construyen zonas inundables, etcétera. No nos ocupamos porque no somos los competentes y los responsables. Para eso está el Gobierno Vasco, la Confederación Hidrográfica, etcétera. Y a cada cual hay que seguir de lo que hay que seguir. Insisto en que nosotros somos responsables del agua que va por tubería. Me encantaría que hubiera dos calidades de agua para no usar agua potable tan sofisticada y tan cara de potabilizar para la descarga del váter, pero necesitaríamos dos redes de agua y eso quizá dentro de 100 o 200 años exista. Hoy por hoy es absolutamente prohibitivo pensar que haya dos redes, la de agua potable fina y la otra, salvo pues en alguna zona industrial, en alguna usa agua de reuso para riego, etcétera. Mira el teléfono, cuántas hay. Sí, bien, pero sabes, en la antigüedad
sabe Iñaki que mañana, por arte de lo que no podemos contar para 43 millones de habitantes de nuestro país y 2 en el País Vasco y 700.000 en Guipúzcoa, de una doble red de agua, la potable y la semipotable. Está muy bien como objetivo utópico al que habrá que ir dirigiendo las reflexiones de futuro, pero hoy en día en el alcance de nuestras vidas no es algo realista. Ciertamente que ya potabilizar agua de una manera tan sofisticada va quedando fuera del alcance de las pequeñas unidades de población. Claro, como el teléfono, la energía eléctrica, el tren de alta velocidad o de no alta velocidad y tantas realidades complejas o un gran hospital bien equipado. San Sebastián tuvo una compañía telefónica. Hoy en día no se podría permitir una compañía telefónica con todos los adelantos modernos, no tendría capacidad de innovación, ni financiera, ni tecnológica. Eso es un problema general de civilización y de cultura en el mundo occidental que tiene ciertamente muchos inconvenientes, pero también tiene muchas ventajas, porque yo ahora voy a la residencia y me encuentro con un escáner y un aparato que cuesta no sé qué centenares de millones de pesetas que no puedo tener en Irún, que no puedo tener en Ibarra o que no puedo tener en Tolosa. De manera que hay que entender que el adelanto tecnológico arrastra ventajas e inconvenientes. Y por no dejar sin un comentario brevísimo, quiero decir que el Plan Hidrológico Nacional, hasta donde yo sé, ha condenado ya, ha eliminado, está hecho mediante un decreto ley, el decreto ley 2 del año 2004, el trasvase del Ebro y lo ha sustituido efectivamente con una política de desalación y demás que a mí en conjunto me parece razonable, me parece más razonable, pero que también pues naturalmente requiere una discusión larga y compleja que hoy aquí no tenemos tiempo de hacer. Y termino diciendo que como ejemplo de una gestión que yo creo que es razonable, nosotros en la depuradora de Loyola, que vamos a inaugurar pronto, pues vamos a cobrar a los grandes vertedores industriales, y los tenemos muy importantes en la cuenca, en función de la carga contaminante. Es decir, no vamos a cobrarle a todo el mundo lo mismo por depurar un metro cúbico, sino en función de la carga contaminante, lo cual es muy de sentido común y suena muy fácil de decir, pero es muy complejo porque hay que estar continuamente, naturalmente, analizando cada uno de esos vertidos en el tiempo para cobrar en función, insisto, de la carga contaminante que traen. Bueno, políticas tan modestas como esa son las que yo creo que nos van haciendo avanzar despacito y de una forma posibilista en una mejor gestión del agua. Pues sinceramente lo digo y de corazón, Iñaki Antigüedad, Enrique Noain, gracias a los dos por habernos puesto sobre la mesa la complejidad de una correcta gestión del agua, que se puede leer de mil maneras, que nos tenemos que concienciar en que es un bien escaso y hay que usarlo como hay que usarlo y no tal vez como lo estamos usando hoy en día. Hay que dar un cambio cultural y luego ya veremos si es que hay que administrarlo vía pública, vía privada, si es un mercado, si es un derecho, si es algo de los dos o no es nada de nada, pero bueno, desde luego en temas materiales sabemos que de darle Loyola, Enrique, lo tendréis para dentro de muy poquito. Así. Algo bueno hay. Y aquí antigüedad, Enrique Noain, gracias a los dos, de verdad, Espere. Ya lo han escuchado, son muchos los temas que se han tratado y muchos los que han quedado tal vez sobre la mesa. En cualquier caso, Euskadi Cascunta quiere agradecer de corazón a Enrique Noain y a Iñaki Antigüedad que hayan compartido estos minutos sin horario, estos minutos de micrófono. Como noticia de Euskadi Cascuntaren berria labur bada ere, aurtengo azaroan, este próximo noviembre, Euskadi Cascuntza celebrará su 16º Congreso eta Euskalduna de Bilbao. Desarrollo sostenible, garapen iraunkorra será el tema. Estos elementos que hemos tocado hoy aquí de manera muy somera, muy cercana, muy próxima y tal vez en poca profundidad, se debatirán en ese próximo congreso. Y además Euskadi Caskuntza quiere que durante los próximos 3-4 años este tema se debata y se trate como un consejo consultivo, tal y como lo venimos haciendo aquí ahora, con expertos, como lo hemos hecho, como decimos, insistimos, hoy, gracias a la participación de Iñaki Antigüedad y de Enrique Noain. Nada más por nuestra parte. Eskerrik asko, gracias por haber estado como siempre ahí, fieles a esta cita de la Sociedad de Estudios Vascos y hasta otra próxima ocasión. Oloizan.